Seguimos conociendo historias de estos caminos de santidad matrimonial junto con Paola Rizuleo y Leonardo Cosi, autores del libro que se llama así, Caminos de Santidad Matrimonial. Y vamos hacia otro camino, hacia otra familia, hacia otro matrimonio dentro de Italia. Vamos, chicos, ¿hacia dónde vamos ahora? Exacto, en Italia ahora. Alguien que fue militar, médico, judío converso, sacerdote, rector del ¡Wow! seminario, bueno, tremendo. ¿Todo eso? Todo eso. Adelante, Pau. Bueno, Vamos. pobre y desnudo, me siento tan pobre ante Dios. Esto dijo Marcelo Labor. Había nacido con el nombre de Marcelo Lewi en Trieste, en Italia, que está en la frontera austríaco-croata, y era hijo de un adinerado gerente del Deutsche Bank, de origen judío-húngaro. Y su hogar era bastante secularizado, con poco interés en los temas religiosos. Y a corta edad, el pequeño Marcelo ya pierde a su madre por una nefritis, con lo cual su padre tiene que dedicarse a sus dos hijos con ternura y mucha dedicación. Este dolor cambia un poco su mentalidad y se empieza a acercar a los textos fundamentales del catolicismo. Lo mismo va a ir haciendo el pequeño Marcelo a lo largo de los años, atraído por Santo Tomás de Aquino y por San Francisco de Asís, cuyo espíritu de pobreza y amor por todas las criaturas él va a admirar siempre. Desde su infancia ya le encantaba escribir y a menudo mantiene diarios personales y correspondencia con otros escritores contemporáneos durante sus estudios en Trieste. Su vocación literaria lo acompañará toda su vida. Por esa época cambia su apellido a Labor a instancias de su padre para reafirmar su origen italiano. A principios de 1912, durante la universidad en Austria, conoce a su futura esposa Elsa. La pareja se casa ese mismo año en Trieste por el rito judío. Marcelo se graduaría en medicina en 1914, 2 años después. Bueno, y situémonos nuevamente en esa época, ¿no? 1914, comienzos de la Primera Guerra Mundial. Así que él es llamado como oficial médico recién recibido al frente de batalla en territorio austrohúngaro. Y a fines de 1914, recién ahí él recibe el bautismo católico junto con su esposa. Aparentemente ella había hecho algún tipo de voto a la Virgen, con lo cual él accedió, pero fue un tanto precipitado y no tanto por convicción. Así que su fe todavía va a permanecer bastante aletargada por unos cuantos años. Al año siguiente nace su primera hija en Trieste, pero lamentablemente muere solo 2 años después. Este dolor transforma profundamente a los esposos. Elsa, luego de dar a luz, había sufrido graves secuelas físicas que perdurarán en el tiempo. De todos modos, podrá tener 2 niños más en las regiones de Croacia y Ucrania durante los traslados que les provocaba la guerra. Ya a fines de la Primera Guerra, en 1918, Marcelo quedará cautivo de los rusos durante unos meses. En ese tiempo la familia va a permanecer dispersa y dominada por un profundo sentimiento de angustia. Y sí, una época terriblemente turbulenta para toda Europa, ¿no? Especialmente en esa zona. Pero al final los Labor logran algo de estabilidad instalándose sobre la costa croata en la ciudad de Pula, donde Marcelo empieza a ejercer su profesión médica y tiene una enorme sensibilidad social con la gente y se va ganando pronto una reputación como el médico de los pobres. Por un día a la semana él trata gratis a quienes realmente no pueden pagar el costo médico de la consulta. Incluso les compra alimentos, especialmente carne, para los enfermos de tuberculosis, que estaba tan extendida por aquel tiempo. Y entonces, en los casi 20 años, hasta 1938, él prácticamente funda lo que es la geriatría o gerontología en Pula. Los ancianos en aquella época estaban totalmente a su suerte, ¿no? Y emprende una apasionada investigación científica
buscando un tratamiento para la tuberculosis. Mientras tanto, siendo tan amante de la literatura, él publica 200 artículos en diarios y revistas, parte de aspectos literarios y parte por su investigación. En 1929 vivirá su punto de inflexión en lo espiritual, con el paulatino redescubrimiento junto a su esposa de la fe, que habían recibido como don, nace su apasionada adhesión al apostolado en la acción católica y al compromiso caritativo con la obra de San Vicente de Paúl. También funda él un centro católico donde pudiera enseñar la doctrina y fomentar la devoción eucarística a través de la adoración. Pero mientras tanto, por aquel tiempo, empieza el calvario de salud de Elsa, que va a terminar en la amputación de una de sus piernas debido a una gangrena. Como hombre de ciencia, Marcelo empieza a experimentar los límites humanos de la medicina, al no poder devolverle la salud a su esposa y alargarle la vida, ¿no? a la mujer que más quería en el mundo. Así es que finalmente en 1934 Elsa deja este mundo, pero antes tan asombrada y feliz estaba con una espiritualidad cada vez más intensa que veía en su esposo, que había dicho: este se hace sacerdote cuando yo muera, van a ver. Y pronto su hijo y su hija emprenden su propio vuelo, ya habiendo enviudado su padre. Entonces él les asigna una parte de la herencia, destina el resto a obras de caridad y a la acción católica. Y completamente despojado ya de ataduras, solicita con 48 años ingresar al seminario. Con docilidad de adolescente, completa en 2 años su formación. En septiembre de 1940, al ordenarse sacerdote, se cumplía la profecía de su esposa. Pronto, el obispo le va a encomendar la dirección espiritual de los seminaristas de Capodistria. A Marcelo le inspiraba mucho el ser de raza hebrea y de formación culta, así como el apóstol San Pablo, a quien tanto admiraba. El hecho de poder evangelizar como él en tierras de gentiles cerca de Asia Menor le motivaba más todavía. Bueno, él tenía un enorme celo apostólico, así que le gustaba directamente viajar en lo que llamaba la tercera clase de los trenes con la gente común, porque podía charlarles sobre Cristo. Se metía incluso en encuentros de cristianos protestantes para rebatirles los argumentos con los cuales ellos trataban de convencer a los fieles, y al final lo admiraban los propios pastores protestantes por su enorme fundamentación de los principios de la fe católica. Pero viendo que en su parroquia, en sus oficios, casi siempre iban solo mujeres y niños, se le ocurre promover lo que él llamó una Pascua de los hombres. Entonces él difundía entre profesionales que normalmente no querían ser vistos en la parroquia porque se avergonzaban, y convoca a muchos sacerdotes y termina reuniendo a 600 hombres para que se confiesen y hagan su comunión en esta Pascua de los hombres. Un tipo muy, muy apostólico. Impresionante. Marcelo luego se ve perseguido tanto por el régimen socialista fascista como por el comunismo yugoslavo. Durante el fascismo defendió a judíos y eslovenos de la persecución. Aunque era secretario del obispo, por ser señalado como judío, debe abandonar la capital en 1943 y exiliarse para ser un simple capellán. Pero sus sermones misericordiosos, combinados con su obra, llenan de nuevo esa parroquia que se había vaciado. Incluso desde muy lejos llegaba gente en bicicleta, arriesgando su vida para recibir sus consejos y consuelo. Los aldeanos presencian fenómenos de levitación debido al fervor místico de su adoración al Santísimo Sacramento. Allí él obrará 2 milagros, sanando solo con la oración a un niño moribundo al que ningún médico había podido siquiera dar con el diagnóstico, y curando a una campesina paralítica sin emplear medicamentos. Y bueno, y terminando la Segunda Guerra, vuelve como rector del seminario, pero ahí ya estaba el régimen comunista, así que nuevamente es arrestado, ahora no por judío, sino por ser sacerdote, es juzgado y condenado a trabajos forzados,
hasta que por su precaria salud lo liberan y termina siendo párroco de la Catedral de Trieste, como gran predicador y director espiritual que era. Y nuevamente revive espiritualmente esta parroquia. Le devuelven la rectoría del seminario, pero poco después él fallece, incluso identificando su propio infarto como médico que había sido, lo diagnostica como terminal y fallece en 1954. Fue inhumado según su última voluntad en estas condiciones: pobre y desnudo, pobre porque lo que está encima o alrededor de mí pertenece a la iglesia; desnudo, es decir, solo en mi amada sotana, sin insignias, gorro ni vestimenta, me siento tan pobre ante Dios. Su hijo Livio, licenciado en filosofía, se convierte en periodista, sindicalista y político, y fue miembro de la Democracia Cristiana, presidente de la Asociación Católica de Trabajadores Italianos y más tarde senador de la República. Finalmente, en el año 2015, hace muy poco, el Papa Francisco declaró venerable a Marcelo Labor. Y durante este proceso están exhumando su cuerpo y descubren con sorpresa que lo único incorrupto que había quedado era su dedo índice, que podemos decir que era que él empleaba justamente para enseñar, para predicar y para sanar. Incluso el médico forense que intervenía en la causa de beatificación queda todavía más perplejo cuando hizo el análisis físico-químico de los restos. No podía entender cómo estaban cubiertos por una densa pátina inexplicable de oro, incienso y mirra. Los regalos que recibió, como sabemos, el mismo niño Jesús. Qué impresionante conocer esta historia de nuevo, con mucho... A ver, cuando ustedes se enteran de los detalles, porque quiero saber esto que es de la intimidad del trabajo de ustedes, cuando ustedes se enteran de semejantes detalles dentro de la vida de estas personas, ¿qué les ocurre? Especialmente con Marcello, ¿no? ¿Qué les ocurrió a ustedes particularmente? No, a mí me yo lo que pienso es en las maravillas de Dios, ¿no? O sea, cómo esta cosa Claro. que te vas como preguntando de cómo está todo esto de que era perseguido como judío, como sacerdote, ¿viste? Y cómo se une todo y cómo uno tiene, y también lo mismo, qué queda incorrupto y por qué, como que todo el plan de Dios es tan perfecto. Eso es lo que a mí me maravilla, ¿no? Y te voy a decir, esto es como realmente para decir, no puede ser, ni casualidad, Claro, ni de esto, claro. es Dios. Y bueno, esto, maravillarse con esto, con la obra de Dios, ¿no? Como Él... Qué lindo lo que decís, Pavo. A mí me Claro. Y me Está sacó todo la- digitalizado por la mano divina, ¿no? Claro, iba a decir justamente maravillado también cuando descubrimos esta historia, que también prácticamente no hay libros sobre él, no hay nada escrito en español. No hay información. Está extraído de una conferencia en italiano. Hay muy poco material sobre Marcelo Labor, pero realmente es fabuloso, ¿no? Te maravilla como también Realmente. el camino que él fue descubriendo, naciendo judío, después cambiando de religión, arrancando como médico de los pobres, después cambiando a sacerdote, pero sanando de otra manera, perseguido como judío, perseguido como párroco católico y rector del seminario habiendo sido judío. No, unas cosas pero impensadas, la verdad que un ejemplo La verdad que por increíble. eso, gracias por el gran trabajo. El gran trabajo que ustedes hicieron no tiene precio para quienes leemos, pudimos leer el libro y para quienes estamos escuchando estos programas. Porque esto es detrás un trabajo de investigación fabuloso de ustedes, lo cual agradecemos mucho de acercar estas historias que no son conocidas, que necesitamos escucharlas para seguir muchas veces huellas, para decir, bueno, entonces se puede seguir el camino de santidad. A veces decimos, no, es imposible. No, es una invitación para todos los cristianos, el camino de santidad, ¿no? Más allá de pruebas más, pruebas menos, camino difícil o caminos un poquito menos pedregosos, vamos hacia allí todos. Así que, chicos, gracias. Un martes más por esta riqueza que vuelcan en el aire de Radio María TV. A ustedes por permitirnos el espacio.
Muchísimas gracias una vez Gracias a más, Vero. ambos. Un abrazo. Paola Risuleo y Leo Cosi, los encargados de este espacio de Caminos de Santidad Matrimonial. Nos despedimos, ahora sí, minutitos, falta para...